Buenas noches nuevamente de mi canal de YouTube, o sea, Cerrarte para aquellos que no me conocen. Estamos aquí nuevamente en la Misná número 4, capítulo 1, Misná 5. La primera nos enseñó la sucesión, cómo venía desde Moisés hasta esta época, y por eso es que es la 4 más es la 5. Perdón. Yosef ben Esdre de Cedrat y Yosef ben Johanán de Jerusalén recibieron la tradición de los anteriores. Yosef ben Esdre solía decir: haz de tu casa un lugar de reuniones para los sabios, empólvate con el polvo de sus pies y bebe aviamente sus palabras. Como los discípulos sucesores de Antíoco de Sojo, Yosef ben Esdre de Sefar, la ciudad de la tribu de Manashe, no lejos de Citopolis. Eso lo encontramos en Primera Reyes 11:23 y Crónicas 2:4 y 17. Y Yosef ben Johanán de Jerusalén. Comenzaron una nueva era de historia judía, tanto en lo político como en lo religioso. Los helenistas, imitadores de los griegos, llevaron a los pueblos al borde del abismo, pero dos sabios que acabamos de nombrar vivieron lo bastante para poder asistir a la heroica insurrección de los macabeos. El propio Yosef ben Esdre ganó la corona de los mártires en el curso de aquellos combates. En efecto, mientras Yehuda el macabeo se defendía valientemente contra los sirios, un sumo sacerdote apóstata, el helenista Yaquín Alquinos, en griego sobrino de Yosef ben Esdre, mandó a martirizar a su tío, sometiéndole al suplicio del potro. El Midrash Rabbah Bereshit capítulo 65 dice que el sobrino no fue el único en renegar las enseñanzas de aquellos santos varones. El hijo de este hizo otro tanto. En el Midrash, octava sección del Tratado BB 133b, está dicho que un padre pudo desheredar a su hijo, pero qué semejante disposición no goza de la aprobación de los rabinos. Como ilustrando este tema, el Talmud cuenta que el hijo de Yosef, entre José y Josefo, no hay diferencia. El primero es un diminutivo del segundo. El rabí Simón ben Sakai Durán usa también nuestra Misná y la variante de Josefo en lugar de José en dos ocasiones. Pero ben Yosdre no se había portado como debía, de que por ese motivo su padre había legado su fortuna, una medida de monedas de oro, al Santo Templo. Comparar con Tasafot, más adelante el hijo de Josefo se casó y vivió piadosamente. Un día en un pescado que acababa de comprar, encontró una perla de gran valor, tal que como la necesitaba el sumo sacerdote para su efod, la valoraron en 13 medidas de monedas de oro, pero el tesoro del templo solo contenía 7 medidas. El afortunado beneficiario del hallazgo se conformó con ella y consagró el resto al santuario. Y los administradores escribieron en el libro del Santo Templo: Yosef ben Esdre hizo ganar al templo una yeita de dinar,
pero su hijo le hizo ganar 6. Este relato nos muestra que en la vida de aquel insigne y piadoso varón tuvo muchas pericias. La discusión es libre. También en el ámbito religioso en aquella época asistió al advenimiento de una nueva era. Hasta entonces siempre había un hombre a la cabeza del pueblo y de los sabios de Israel, un hombre cuyas máximas no podían ser discutidas y no admitidas, la expresión de la opinión de divergentes. A Moshe le había sucedido Yehoshua, y después los jueces de la cabeza de la nación. Tras aquellos vinieron los profetas, y después del exilio de Babilonia, le incumbió Esdras la responsabilidad del mandato espiritual de Israel. Le siguieron Shimón, el justo, y más tarde, Antígono de Soco. Pero a las 2 Yosef comenzó un nuevo periodo en el que fueron 2 hombres tan eminentes, el uno como el otro, los que presidieron los destinos del pueblo de Israel e impartieron las enseñanzas del más alto nivel. Los 2 Yosef, de los que le sucedieron, fueron llamados Sugot, que significan pareja. Uno de ellos era Nasir, el príncipe, y el otro Ad-Beidín, el presidente del Gran Sanedrín, que estaba compuesto por 71 miembros y se reunía en el vestíbulo enlosado del Santo Templo. Existían grandes probabilidades de que Yosef ben Ezra asumiera algo funciones durante su juventud y de las que solo en sus años de vejez le compartiera con Yosef ben Yohanan, quien obtuvo los mismos poderes. Solamente al final de sus días, cuando las facultades del primero desfallecieron o decayeron, Yosef ben Yohanan pudo formular opiniones opuestas. Esta cita alude a Sheminah. Todo el que se disponía a hacer un sacrificio antes de proceder a la oblación tenía que apoyarse con ambas manos y con todas sus fuerzas sobre la víctima. La cuestión era determinar si dicha acción estaba bien permitida los días de fiesta y cuál causa la primera controversia que se suscitó en Israel. Yosef ben Ezra enseñaba que estaba prohibido, mientras que Yosef ben Yohanan, por el contrario, la consideraba necesaria. Según él, la prohibición no pasaba de ser una prescripción rabínica, ya que el acto de apoyarse en un animal no es trabajo prohibido en la Torá. Si ustedes lo miran, el Tratado Terumá 16a está permitido, porque no es un trabajo que esté prohibido en la Torá. Esta polémica se prolongó a través de las generaciones siguientes hasta Hillel y Shammai. Estos tuvieron 3 temas de discrepancia, más bien digamos 4 inclusive, según el Tratado de Jerusalén. A través de entonces los puntos de desacuerdo se multiplicaron. Sin embargo, los desacuerdos nunca giraron en torno al fundamento de la Torá, ni tampoco en los principios mismos de los mandamientos del santo y bendito sea. Tenía que ver solo con detalles de la aplicación de los mitzvot. Ningún maestro enseñó nunca que estuviera permitido trabajar en Shabbat, comer carne de un animal impuro o adorar a un ídolo. Pero gracias a su metodología racional, el estudio talmúdico halló un terreno favorable en las notables actitudes intelectuales de los sabios de nuestro pueblo. Lejos de ser una
memoración pasiva se convirtió en una actividad dinámica y constructiva para el pueblo. Así lo terminan las máximas de la Misná 17 del quinto capítulo de nuestro tratado. Kol mahlohet shehile shamain sofat lihit kayen. Dice, cualquier divergencia que se presenta a nuestra mente con una intención pura sirve al propósito de conservar la Torá en este mundo. Esta utilidad tuvo el acuerdo entre Hillel y Shammai y sus discípulos, pues la discusión entre individuos de opiniones diferentes tenían como única meta sacar a la luz la verdad, no el orgullo de mi corazón, sino que sacar a la luz la verdad al pueblo. En cuanto a la cuarta Misná, no quedas por explicar una expresión contenida en la introducción. Yosef ben Ezra de Sanedrín, Saredá, y Yosef ben Yohanan de Jerusalén recibieron la tradición de los anteriores. El de los anteriores no está muy claro. En los anteriores Misná se alude únicamente a Antígono de Sojo como principal pilar de la tradición. Cierto es que existen otras versiones de él en lugar de ello. Según el Rabí Shimon ben Zakkai Durán, esta variante es la verdadera. El único problema, a su parecer, es poder probarlo. Pero el caso, que no existe ninguna prueba de ello, a nosotros nos inclinamos, a pesar que se trata más del bien, una corrección muy antigua, obra de un copista, para que el vocablo resultara incomprensible, pero lo tanto, hemos de encontrar un sentido a la versión antigua. Algunos comentaristas optan una explicación fácil. Según ellos, se refiere a Antígonos y sus colegas, quienes decir verdad, no están nombrados en la Misná. En efecto, resulta un poco probable a que los dos Yosef hayan heredado su conocimiento de la ley sola y únicamente del propio Antígonos. El Rabí Shmuel de Ojeda, autor del Midrash de Shmuel, nos propone otra solución. Simón el Justo nos había indicado cuáles son los tres pilares que sostienen al mundo: la ciencia divina, el culto y la beneficencia. Y cada uno de esos tres sucesores se especializó en una de estas materias. Antígono se dedicaba a enseñarnos cómo se debe proceder al culto. Cuando nos dice, no seáis como los criados que sirven al amo para obtener, un salario. Yosef ben Ezra nos indica cuál es la mejor manera de adquirir el conocimiento de la Torá. Y nos dice, haz de tu casa un lugar de reunión para los sabios. Empólvate con el polvo de sus pies y bebe adivinamente sus palabras. Por fin, Yosef ben Yohanan nos enseña cómo practicar la caridad y exhortarnos de manera siguiente: abre tus puertas de par en par para los necesitados, sean los amigos de tu casa. Y si los dos Yosef ben predicaban ambos y ciertos principios enunciados tanto por Antígonos como por Simón el Justo, es que también este último fue maestro suyo. Con lo que queda claro el plural
Examinemos, pues, de más cerca las enseñanzas de Yosef Ben Ezra. De la receptividad. Tres cualidades son indispensables para estudiar la Torá en profundidad. Una, tenemos que tener el celo. Dos, la humildad. Tres, la sed de saber de Dios. Y en su gran bondad nos ha concebido la gracia de su Torá, que es bien inestimable, aunque solo se convierte verdaderamente en nuestro bien cuando nos inclinamos ante ella con infinito respeto, estudiamos la ley y hemos de expresarlo desde la niñez y seguir practicándolo sin cesar hasta nuestro último soplo de vida. Por eso el Rabí Yehoshua enseña: haz de tu casa un centro de reunión para los sabios. Y aunque hayan pasado la edad de ir a la escuela y te hayas convertido en un hombre con un cargo eminente, procura siempre acrecentar tus conocimientos. Alterando con sabios procura en tu casa, sea para ellos el centro de reunión, pues solo frecuentándolos te sentirás con ánimo para adentrarte siempre más en el saber de la Santa Torá. Gracias al intercambio de ideas, tu inteligencia se abrirá y se desarrollará como un manantial que nace con poca fuerza y crece y convirtiéndose en un río caudaloso merced a las muchas afluentes que sucesivamente verten en sus aguas. Para los que no tengan la suerte de acoger a los sabios en su propia casa. Y aquí otra interpretación de la enseñanza de Yosef Ben Ezra: que el centro de reunión de los sabios sea tu casa. Es decir, considera el Benjat Midrash como tu propia casa. Pasa ahí la mayor parte del tiempo. O dicho de otra manera, considera que tus demás ocupaciones son secundarias y que el deber al estudio de la Torá es prioridad. Si bien el celo debe ser durante toda la vida la condición fundamental para adquirir algún saber, y la humildad es casi tan importante. La humildad fue lo que convirtió a Moshe en el primer maestro de Israel. El hombre orgulloso, engreído, jamás será capaz de estudiar correctamente. Jamás. La humildad fue lo que convirtió a Moshe en el primer maestro de Israel. El hombre orgulloso, engreído, jamás será capaz de estudiar correctamente. Por eso Yosef nos recuerda y nos recomienda: empólvate con el polvo de tus pies, lo que significa: siéntate a sus pies, reconoce su superioridad y no digas: ¿acaso puede enseñarme algo? ¿Yo sé más que ellos? Aunque tú seas el dueño de la casa y los sabios los huéspedes y los que tú agasajas y te necesitan, acércate a ellos con humildad, pues son tus superiores. Qué bonito. Deja el orgullo
por un lado y escucha a los sabios las palabras de la Torá del Santo y bendito sea. Ese es el ejemplo a seguir. Ese es el consejo que tenemos que captar en nuestra mente. El problema es este, y nadie me dejará mentir, que así somos. Yo he sabido de algunos que llega algún rabino y les abre las puertas, los deja entrar a la sinagoga, y ya cuando llevan cierto tiempo de estar perteneciendo al grupo, le quieren ir y enseñar al rabino. Y déjenme contarle y déjenme decirle que esa es una gran falta de respeto a nuestras autoridades. Eso es como no reconocer en qué lugar estamos en este mundo. Uno tiene que escuchar a los rabinos. Ponerle atención. Entonces, empólvate con el polvo de sus pies. Lo que significa siéntate en tus pies, dice el sabio. Reconoce su superioridad. Y no digas, ¿acaso pueden enseñarme algo? Yo sé más que ellos. Aunque tú seas el dueño de la casa y los sabios los huéspedes y los que tú agazafas que te necesitan acercándote a ellos con humildad, pues son tus superiores. Para aquellos a quienes su situación no les permite recibir a los sabios en su propia morada, proponemos otra interpretación con las palabras de Yosef Ben Ezra, como ya lo hemos sugerido anteriormente. Digamos pues que dichas palabras podían significar y considerar el centro de estudio, el lugar donde se reúnen los sabios, como tu propia casa. Usted no tiene para que lo visiten los sabios. Ahí están los libros. Ahí están los libros. Aquí está. ¿Cuántas Misná llevamos? Llevamos 5 Misná con estas. Y en esas 5 Misná, yo les he llevado a 5 sabios, a 6 sabios en su casa. Porque aquí en esta tenemos 2. Imagínense, yo se los he llevado a su casa. Y yo los tengo aquí en mi casa, pero yo los llegué a visitar a su computadora. Por medio de su computadora nos hicimos saber y conocer que hay sabios que nos enseñan cómo comportarnos en este mundo, cómo vivir en este mundo, cómo vivir con Torah en este mundo, cómo hacer efectiva la Torah en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso es lo bonito. Para aquellos a quienes su situación no les permite recibir a los sabios en su propia morada, proponemos otra interpretación de palabras de Yosef Ben Ezra, como ya lo hemos sugerido anteriormente. Decíamos pues que dichas palabras podrían significar: considera el centro de estudio, el lugar donde se reúnen los sabios, como tu propia casa. En este caso, podemos entender de manera siguiente: si por el motivo que seamos los sabios abandonados y la ciudad donde tú vives se van de Jerusalén a Usha y de Usha a Yamine o de Yamine a Tiberias, entonces ve tras ellos y no te preocupes por el polvo que sus pies levanten, porque mejor se nos caen encima ese polvo. La tercera cualidad indispensable para el estudio de la Torah es la de saber, es de la sed de saber. Tiene que existir en nosotros una sed por saber de la Torah, la que no puede ser saciada.
Aquella sed que nos tomamos 5 botellas de agua y no se nos quita. Y bebe sus palabras con avidez. Los padres del Rabí Natán nos citan como ejemplo al Rabí Akiva, hijo de un pagano convertido al judaísmo. Fue un pastor ignorante hasta la edad de 40 años. Entonces la sed de saber se despertó en él, aunque era pobre y tenía que mantener a su mujer y a sus hijos, aunque con la leña que vendía apenas si conseguía alimentarlos. Se dedicó a estudiar la Torá. Estudió sin descanso, con curiosidad, y aprendió todo lo que era posible conocer. Al principio, la ley de Dios fue para él como un duro peñasco. Pero él no retrocedió, sino que la abordó con una aguda inteligencia, hasta que consiguió superar a todas las dificultades. Como en el caso de Moshe, quien hizo brotar el agua de la roca. La ley divina llegó a ser para Akiva un manantial refrescante, donde pudo calmar su implacable sed, y Dios le bendijo considerándole bienes terrenales. Su mesa cedía bajo el peso del oro y la plata. Y su esposa, que por amor había compartido antaños con él la pobreza e incluso la miseria, pudo ataviarse con una diadema de gran valor. En verdad, no fue el comercio de la leña lo que le permitió a Akiva adquirir semejante fortuna. Esta solo se la debió a la benevolencia del Santo y bendito sea, que es la poseedora de todas las riquezas y las despensas como ella quiere. Por este motivo, no debemos pensar que dedicar tiempo al estudio de la Torá ponemos en peligro nuestra prosperidad material. Ábrele a los sabios las puertas de tu casa. Ellos no te empobrecen. Empólvate con el polvo de sus pies, sin tener por honor, y bebe ávidamente sus palabras. Pues solo la sed del oro constituye una amenaza para el éxito en la eternidad, incluso ya en la tierra, pero la sed de sabiduría y de conocimiento de la Torá te colmará de infinitos bienes de este mundo y en el otro porvenir. Baruch Hashem, como dicen los muchachos aquí, ya sacamos el chapuz el día de hoy. Espero que ustedes compartan estas enseñanzas, le dan like, activen la campanita y así cooperen con su servidor y que llegue este conocimiento también al que quiera escucharlo, al que quiera saber de Torah, el que tenga sed de Torah, el que tenga sed de saber, el que tiene sed de enseñar, es otro su mundo. El que tenga sed de aprender, este es su mundo. Vengan, aprendamos, analicemos lo que escuchan de mi boca. Póngalo en práctica, para que el nombre del Santo y bendito sea glorificado en este mundo y en el mundo por venir. Baruch Hashem, será hasta mañana, que estaremos grabando la parashá de la semana nuevamente. Hasta pronto.